son las raíces? ¿O es una raíz? Algo que sostiene a los árboles, ¿verdad? Cada árbol que usted ve aquí tiene una raíz. Así que usted se imagina que hay un mundo subterráneo lleno de raíces, que son lo que le dan estabilidad y le dan fortaleza a esos árboles. Si no tuvieran raíces, esos árboles se caerían, pero no solamente se caerían, se secarían y no recibirían el alimento, la savia que los hace ser tan hermosos como ustedes los están viendo. ¿Verdad? Qué lindo, qué lindura, qué belleza, sobre todo cuando empieza la primavera, cómo florecen. ¿Por qué? Porque tienen raíces y a través de las raíces, además que los sostienen, a través de las raíces es que ellos reciben la savia para poder recibir la fortaleza y la belleza que podemos ver en ellos. Entonces, esas son las raíces. Entonces, yo quiero hablar durante todo este periodo de este tema, raíces. Y nosotros tenemos como fundamento de nuestra fe, de lo que somos, a Jesucristo. Jesucristo es la raíz de David. Jesucristo es nuestra base. Si Cristo no fuera nuestro fundamento, escucha, si Cristo no fuera nuestro fundamento, aquí no estaría nadie hoy. El estar cantando y que el viento se lleva la música y que nuestro sistema de sonido es un Blackberry y que estamos ahí tratando de buscar la música y ahí está uno dentro del oído y el viento se la lleva, no es fácil. ¿Sí o no, Gemma? Para ellos es una prueba, para la hermana Gladys es una prueba. Sí. Es una prueba, pero eso es parte, hermano, de la formación. Si la hermana Gladys y nuestros queridos hermanos no tuviesen raíces, se hubiesen desanimado. Y vienen, no, yo que voy para allá. Y todos ustedes, que voy para allá a hacer ridículo. Ahí estamos ni que cantando y andamos más perdidos que el hijo libre. Uno dice una cosa, el otro dice otra. De repente pegó una brisa y se llevó los papeles y la que dirige el culto quedó perdida. ¿Y dónde está? ¿Sí o no? Pero como tienen raíces firmes, sólidas, que es Cristo, nada ni nadie los detiene. Hasta la sarita nos acompaña. Hay que tenerle buenos alimentos. Amén. Y vamos a buscar como referencia bíblica el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16. De verdad, hermano, no es fácil. No es fácil porque estábamos acostumbrados a nuestro santuario pequeño, pero ahí estábamos seguros, ahí nadie interfería, pero resulta que ahora estamos aquí como luchando y combatiendo contra la brisa como ahorita. Estamos aquí viendo a las personas, a los perros que nos quieren interrumpir. Y la gente pasa y nos mira y algunos dicen, estos están locos. Mire, hermano, tranquilo. Mire, ustedes acaban de llegar aquí, los que venían por allá, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que vieron allá? Así. Y no sé qué, y abrazan los árboles, y si me están viendo algunos, dicen, ellos también son de eso. No somos eso. Y ellos no se avergüenzan. Ellos lo hacen convencidos que lo que están haciendo es lo correcto. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad? Nosotros tenemos la verdad. Antes hacíamos todo tipo de locuras, pero de repente llegamos a buscar a Dios en un parque porque no tenemos un lugar momentáneamente. Y no es que ese sea el caso suyo, pero puede ser el caso de otro. Y nos avergonzamos. Y estamos cantando y que, ¡ay, qué ridículo! Y la gente pasa y estamos alabando y estamos ahí viene el amigo, ahí sí, qué persona que me conoce. Y todo, ¿y qué? No, hermano. El que tiene raíces firmes permanece firme. Y nada ni nadie lo va a separar. Bien, Mateo capítulo 16.
versículo 16 también. Pero vamos a leer del verso 13. ¿Lo tienen? Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Esta fue una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros? Porque él pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Y ellos dicen: bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres aquello, lo otro. Y ellos dicen: ok, perfecto, pero ustedes y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el asunto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que no era Pedro, no está hablando de Pedro, sino de él mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La humanidad y los cristianos y la iglesia de este siglo XXI andan buscando señales, andan buscando poder, andan buscando unción, ¿sí o no? Lamentablemente. Y andan buscando una manera de trasladar sus inquietudes, sus necesidades, y andan detrás de las señales. No, que hay un profeta que él te dice toda tu vida. Absurdo, ¿no? No, que por allá llegó un apóstol y él trajo una nueva revelación. Absurdo, porque ya no hay más revelación. La única revelación es la que está aquí. Deje que el Espíritu Santo venga y te dé entendimiento para comprender esa revelación. Esa revelación. Pero la gente anda detrás de las revelaciones. Y andan de aquí para allá, de un lugar para otro. Hay gente saltando de iglesia en iglesia. Y eso en nada, escuche, eso en nada beneficia al cristiano. Y mucho menos la obra de Dios. Usted se imagina, yo me acuerdo que mi esposa dice este argumento o este ejemplo, me parece excelente. A usted le regalan una planta hermosa y de repente la planta usted la pone en su casa. Estoy hablando de estilo. Y usted dice: ya pasó una semana, no me gusta, la voy a sacar y la voy a meter en otro lugar. Pasaron 2 meses y la pone en otro lugar y la vive sacando de un lugar a otro. Dígame si esa planta va a poder permanecer firme. Es verdad que ella va creciendo, y a medida como va creciendo, entonces uno la trasplanta a otro pote. Es lógico, ¿verdad? Pero que está haciéndolo constantemente no tiene sentido. La planta al final, sí, se seca y se muere. Entonces hay cristianos que andan saltando de un lugar para otro, buscando una nueva revelación, buscando que se le diga lo que quieren escuchar. Y al final esos cristianos mueren porque no tienen fundamento, porque no tienen raíces. No tienen raíces. La Juanita está pendiente de mí. Entonces muchos andamos detrás de situaciones como esa, que lo único, como dije, logran es desprestigiar el Evangelio. En estos días, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, no toda, atención, han perdido sus raíces. Se ha perdido el sentido del Evangelio. Y eso no significa que el Evangelio dejó de ser lo que es, sino ellos han cambiado el concepto del Evangelio. Y hoy el Evangelio se ha convertido más en un mercado, en una bolsa de valores, donde yo invierta y si yo gano más interés, ahí me quedo. No, hermano. Si Dios te puso en un lugar, es porque tiene un propósito en ese lugar para ti. Y aunque tú no veas lo que tú buscas,
Dios sí lo está viendo y Él va a cumplir su propósito. Amén. Hoy el evangelio ha sido diluido. Hoy es como que yo de repente le quiera dar a Sarita leche y le eche a la leche mucha agua. Estoy enfermando, Sarita. Estoy enfermando. Tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy el evangelio está siendo diluido. Se habla parte de verdad y parte de mentira. Hermano, no se puede predicar un evangelio así. El evangelio es total, es completo. Es completo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la iglesia necesitamos volver a nuestras raíces. Ya no se cantan los coros que se cantaban antes. Mire, yo apunté un coro aquí que me encantaba cantarlo en el tiempo de mi... Sí, aquellos coros hermosos. Vamos a ver si está por aquí. No, sí, eso, pero sí. Dice que la gente se durmió en la vigilia por mi culpa. Yo soy de la vieja guardia, hermano. Aunque yo soy jovencito, pero yo soy de la vieja guardia. Hay un coro que dice: venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, vencerás. Venceré, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Pum, pum, pum. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, vencerás. Venceré, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. ¡Qué tremendo, ¿no? Oh, gloria a Dios. Oh, ya Cristo viene, señales hay, alma salvada, viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy. Se fue la superita, yo no me quedo. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Y así se va uno. Esos coros ya no se oyen. Esa alegría, ese gozo, no se oye. Hoy todo es mecanizado. Hoy si no es Adrián Romero, si no es Marco Witt, si no es Danilo Montero, que lo estoy hablando mal. Gloria a Dios por esos hombres que nos han ministrado por su música. Pero ¿qué pasó con los viejos coros? Esos himnos, ya no se cantan himnos. ¿Cuántos saben lo que son himnos? ¿Ah? Himnos no son coros, himnos no son alabanzas. Himnos son himnos que fueron escritos por hombres inspirados por el poder de Dios. Martín Lutero escribió uno de los himnos más lindos, Roca Castillo Fuerte. Que no me lo sé, por eso no lo canto, no me lo sé bien. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las iglesias unidas como hermanos, bienvenida daremos aleluya. Que no llora, que no llora. Eso. Muchas pero bueno, ya no nos cantemos, que estoy predicando. No me roben el mensaje. Gloria a Dios. Vamos a tener un culto especial de recuerdo. Bien, hermano, escuchen. Escuchen. Ya eso no se escucha, ¿sí o no? Porque el evangelio ha sido diluido. Yo recuerdo que en mi tierra los hermanos antes cantaban alabanza, cantaban adoración y después cantaban los himnos. Todo decía el himno número 103, y la gente buscaba. Sonaba tan lindo, suenan tan lindos. Y créanme, hermano, yo les prometo en el nombre del Señor que cuando tengamos nuestro local vamos a regresar. Amén. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a cantar nuestros himnos. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Y ustedes van a ver, hermano, lo diferente que son los himnos a una alabanza normal. Es algo que sale del corazón. Entonces, volviendo al punto, estas son nuestras raíces. Esas son nuestras raíces a las que tenemos que volver. Amén. Nosotros realmente, hermano,
Debemos volver a la esencia del Evangelio. Tenemos que volver a la sencillez del Evangelio. Lamentablemente, hoy no existe eso. Yo añoro ver iglesias donde el Señor realmente sea glorificado, sea exaltado, donde sea Él el centro de nuestro culto, donde no sea el centro de nuestro culto el que dirige la alabanza, donde el que dirige la alabanza, hermano, parece más un actor de cine que otra cosa. Yo no digo que no nos tengamos que vestir bonito, perfecto, gloria a Dios. El ministro de Dios tiene que hacerlo de esa manera para su Dios, pero no somos ningunos tontos y sabemos cuando ahí, hermano, se huele la carne, cuando realmente está siendo glorificado cualquier otra cosa menos el nombre de nuestro Dios. Cuando dicen amén, amén. Pero para retomar o volvernos a esos principios que hicieron de la iglesia la más grande amenaza del imperio de aquel entonces, tenemos que reconsiderar algunas verdades que en esta serie voy a tocar. Mire, el imperio romano fue el imperio más poderoso que existió sobre la faz de la tierra. Si no me equivoco, fueron aproximadamente 2000 años que ellos, si no me equivoco, y si estoy equivocado me corrigen lo que me miran por YouTube, casi 2000 años estuvieron, hermanos, sobre otros imperios. Conquistaron, reconquistaron, conquistaron toda la Europa del Este, parte de África, vaya, hermano, invadieron todo el mundo de aquel entonces y establecieron su cultura, establecieron su sistema político. Incluso, mire que para aquel entonces ya existía España y Pablo fue a España. Bueno, no sabemos si fue, pero Pablo dice, y cuando pase de allá, venga de allá, pasaré por España. Entonces, el imperio romano había conquistado todo el mundo de aquel entonces. Pero cuando el evangelio llegó, cuando la palabra de Dios llegó como una horda de invasores, el imperio y los pueblos que estaban subyugados a ellos comenzaron a cambiar. Comenzó a darse cambios, comenzaron a darse cambios en la familia, cambio en la conducta, cambio en el sistema, incluso dentro del propio imperio romano se convertían al Señor. Y comenzó el cristianismo, la iglesia comenzó a impactar. Y esto puso nervioso a los emperadores, puso nervioso al César. Y ahí, a partir de ahí, vamos a conocer las tristes y trágicas historias de emperadores que mandaban a matar a miles y miles de cristianos. Y los cristianos tenían que huir, esconderse en cuevas. Tenían que celebrar sus reuniones en cuevas, en catatumbas. Tenían que reunirse allá y cuando los tomaban, los llevaban al circo romano y ahí los entregaban a la bestia. ¿Por qué? Porque se había convertido en una amenaza. Hablando específicamente ya de la iglesia se había convertido en una amenaza. Y es que en realidad, hermano, la iglesia, en el buen sentido de la palabra, debe ser una amenaza para el mundo, debe ser una amenaza para el diablo. Pero no, hoy la iglesia, más que convertirse en una amenaza, se ha convertido en un beneficio para sí misma. En vez de convertirse en una amenaza, se ha convertido hasta cierta manera, no digo todas las iglesias, algunas, se han convertido, hermanos, en cómplices del pecado y del sistema que nos rodea. Muchas iglesias se han convertido más en centros de motivación, en centros, hermano mío, de capitalismo, donde todo es dinero. En vez de ser una amenaza. Y algunos osados dicen, no, lo que pasa es que la iglesia se quedó
retrasada y la iglesia necesita volver, la iglesia tiene que retomar, y es ahí donde entonces surgen los movimientos neopentecostales, donde ahora se predica de reforma apostólica, se predica de conquista, se predica de dominio y todas esas clases de términos que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y si no lo han escuchado lo van a escuchar, y suena bonito, pero Dios no nos mandó a conquistar. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía eso? El Señor no mandó a la iglesia a conquistar nada. Y ahí vamos a hablar de eso ahorita. Dios no nos mandó a conquistar nada. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Si la Biblia dice que a través de su sacrificio nosotros obtuvimos salvación. Y la salvación no se compra. La salvación es un don gratuito, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. El Evangelio es gratuito, que nosotros tenemos que pagar un precio una vez que hemos aceptado a Cristo. Un precio en la vida constantemente, es cierto. Amén. Pero la salvación es gratuita. Pero hoy el Evangelio se está vendiendo. Hoy estamos vendiendo el Evangelio. Se está vendiendo el Evangelio. Y se le dice a la gente que si tú quieres ser próspero, tú tienes que darle tanto a Dios o tanto a tal persona. Eso es mentira. Y eso da vergüenza, porque a todos nos meten en un solo paquete. Ese es el Evangelio que hoy vemos, escuchamos en la televisión y en la radio. Un Evangelio diluido. Un Evangelio que parece verdad, pero que en realidad no lo es. Por lo menos diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces el Imperio Romano se vio amenazado. Y por eso persiguieron a la iglesia. Mi hermano, la iglesia tiene que ser agresiva. No para conquistar, atención, sino para permanecer firme. Mi esposa leía un artículo en estos días que nos llamó la atención. Uno aprende cada día cosas nuevas, ¿no? Y en el artículo se habla de que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no se utiliza para ofensiva, sino para ¿qué? Para la defensiva. Es alguien que está parado no para atacar, sino para defenderse. Y esa es la filosofía que muchos usan del Evangelio. Hay que usar la palabra y hay que atacar al enemigo. Y hay que conquistar. ¿Dónde la Biblia dice? Si la Biblia no me mandó a conquistar nada ni a pelear contra el diablo es el que va a pelear contra mí. Y cuando él venga contra mí, yo estoy firme, posesionado, en un lugar que cuando el enemigo venga, hermano, yo voy a usar esta palabra para defender, no para atacar. Como un hermano que decía, diablo, ¿dónde estás? ¿Dónde está el diablo? ven, yo sí estoy lleno del poder. Y ahí, ven, que te reto. Y el diablo tomó en serio el asunto. Y apareció, hermano, y comenzó todo a moverse, y las luces a apagarse, y los candelabros a caerse, y sombras. Y yo, no, diablo, tranquilo, fue un relajo, yo no dije nada. No, el diablo es real, hermano. Entonces, volviendo al punto, nosotros tenemos que ser una amenaza, y no tenemos que entrar en negociaciones, ni en prebenda, ni en acuerdos con el diablo, ni con el mundo. Nunca negocie sus principios. Nunca lo haga, hermano. El día que usted negocia sus valores, sus principios, usted tiene la batalla perdida. Usted puede negociar con su esposo, usted puede negociar con sus hijos. Está permitido, vamos a llegar a un acuerdo. Yo negocio con mi esposa. Nosotros hablamos y a mí me gusta aquello, a ella le gusta lo otro. Bueno, no vamos a pelear por eso, vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí o no? Vamos a llegar a un acuerdo con el chivato, digo, ¿el qué? El chivado. Vamos a llegar a un acuerdo con el maestro. Vamos a llegar a un acuerdo con el que nos alquila el edificio. Vamos a llegar a un acuerdo con aquello, vamos a llegar a acuerdo, vamos a negociar. Eso está permitido, ¿sí o no? Pero cuando se trata de negociar principios, hermano, hay que tener mucho cuidado. Es que los principios no se negocian. No se negocian. Ah, que no quiere.
te voy a matar, mátame si quieres, pero yo no voy a negar mi principio. Eso fue lo que hizo a la iglesia primitiva una iglesia poderosa. No era una iglesia simplista. No era una iglesia sujeta al Estado. Era una iglesia que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Sabían que eran peregrinos y extranjeros. Sabían que su paso aquí, hermano, era de paso. Y que el mundo y el sistema que les rodeaban, en el que ellos convivían, como usted y yo hoy día, no era su mundo. Porque su morada estaba más allá de las nubes, más allá de los cielos. Así que ellos estaban claritos. Y cuando el César los tomaba y cogían a las madres y a sus niños recién nacidos, y ahí llegaba el perverso César o el que era enviado por César, decía, niegas a Cristo y te dejamos libre a ti y a tus hijos. Pero si no lo niegas, a ti, a tu esposa y a tus niños te lo van a comer aquellos leones que están allá. Esos leones tienen un mes que no comen. Así que, ¿lo niegan o qué pasa? Y decían, no lo vamos a negar. El hombre decía así y comenzaban a apretar la tuerca. Bueno, ok, vamos a empezar con tu niña de 3 meses. Ahí la vamos a tirar para que luego se la come y ustedes van a ver. Y así hacían, hermano. Para doblegar su fe, sus valores. Imagínense, el león se lanzaba sobre esa criatura y se la comía ahí delante de ellos. Y ellos tenían que ver todo eso. Todo lo tenían que ver. Pero ellos decían, no lo digo. Como dijo un gran hombre de Dios, Juan Hus, en Bohemia, aproximadamente unos 150 años, unos 120 años, quizás 100 años, si no me equivoco, antes de la Gran Reforma, lo tomaron y él decía, jamás negaré a mi Señor. Amén. Jamás lo haré, aunque me mate. Hubo otro mártir en el año 300 y algo, que lo tomaron, era obispo de Esmirna, si no me equivoco, y lo tomaron, y lo llevaron, y le dijeron, niegas a Cristo, y ahí lo tenían listo, hermano, lo iban a destrozar, y él dijo, no lo niego. 80 años le he servido, y todo lo que él ha hecho es bien. ¿Cómo ustedes pretenden que yo no? Quémenme si quieren, quémenme, pero yo jamás negaré al que solo supo darme amor y bendición. Y lo quemaron y murió quemado. Esos son principios, hermano. Yo me pregunto, ¿usted será capaz de mantenerse firme en sus principios? ¿Será usted capaz de negar a Cristo o hacer lo contrario? Pregunto nuevamente, yo les pregunto, ustedes, hermano, es que eso entre en su mente. ¿Serán ustedes capaces de que aparezca un loco aquí con una ametralladora y diga, o lo niegan o todos se van? ¿Usted qué haría? No me responda. ¿Qué haría usted? Hermano, si solamente con un poquito de lluvia que cayó y el tiempo está medio raro y la nieve y ya estamos quejando. Que tenemos que irnos a un lugar, a una iglesia y que ya que hay que tomar el tren, que hay que tomar algo. Hermano, si eso nada más nos está afectando, imagínese que un loco nos ponga una ametralladora y nos diga lo niega o abarro con todo. Hermano, yo le puedo asegurar que más de 5 fácilmente van a decir, no me mates, papá. Hermano, es bueno que reflexionemos sobre lo que le acabo de decir. Causa mucha risa, pero la pregunta ¿es usted capaz de pagar el precio por su maestro? No me conteste. Bueno, hermano, que nos evaluemos, que nos demos cuenta si somos dignos de Él. Aunque Él no nos señala ni nos juzga, yo creo que sí se avergonzaría que digamos que somos una cosa y hacemos todo lo contrario. Bendito sea el Señor. Hay que volver a las raíces. Amén. Eso fue lo que el Imperio Romano no le gustó.
Cristo dijo, donde leímos en San Mateo, capítulo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Nada puede destruir lo indestructible. La iglesia es la iglesia del Señor. Y antes que la iglesia se destruya, Dios te destruye a ti. Porque Él no va a permitir por nada y por promesa y porque la iglesia tiene una naturaleza que no es humana, Él no va a permitir que nadie se meta con su iglesia. Y quien lo haga, hermano, tendrá que pagar con creces. Por eso es que me da temor, me da miedo. Hay gente que lamentablemente vive predicando un evangelio que parece evangelio, pero no lo es. Me da temor. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. No, tenemos que predicar un evangelio centrado en la persona de Jesús. No nos salgamos de nuestros principios, de nuestros valores. Prediquemos un evangelio conforme a la palabra de Dios y Dios nos va a respaldar. Que la Biblia dice que acostarse fuera del matrimonio es pecado. Hermano, es pecado y punto. Que la Biblia dice que no darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Se llama robo. Es robo. ¿Se ve chivado? No. No, broma mía, yo sé cómo se dice, para vacilar, para que se relaje. Den un aplauso al Señor. Bien, voy a entrar en el primer punto, porque digo, esto es largo, estos son temas que iremos tocando puntos muy interesantes. Bien. Lo primero que quiero entrar, porque hemos hecho un pequeño recorrido, un breve recorrido, de lo que realmente es la iglesia del Señor, y vamos a hacer más énfasis todavía en lo que viene. Lo primero que tenemos que tocar, volviendo a nuestras raíces, es que la iglesia tiene su origen ¿en quién? En Jesucristo. La iglesia no se originó por la revelación que vino de parte de un loco. Mahoma recibió supuestamente una revelación. Buda, supuestamente en la India, entre la India y la China, recibió una revelación. Y todos aquellos individuos que marcaron pautas y que marcaron la historia, porque hay que reconocerlo, murieron, ¿sí o no? Murieron, se lo comió el gusano y ya ni siquiera el polvo existe en algunos casos. Y nunca más se supo de ellos, solamente lo que quedó es Cristo y alguna gente que les sigue. Amén. Pero Jesucristo murió y resucitó. Amén. Hay un loco que está hablando y dice, En el nombre de Jesús. no, mire, no, mire. Todo el mundo buscando al loco. No, tranquilo. Hermano, Cristo fue el único que murió y resucitó. Y hay evidencia histórica que dice y afirma eso. Además que la Biblia, nuestra regla de conducta, de fe, lo dice, la historia también lo establece. Jesucristo se levantó y vive, dice la palabra de Dios. Y los apóstoles le vieron, y muchos más le vieron, le tocaron. Y él dijo, yo volveré por ustedes. Yo me voy, pero yo voy a regresar por ustedes. No se afanen, no se desesperen. Yo iré a preparar lugar para vosotros. San Juan 14, el verso 6, Jesús lo dice, soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Que no se me vaya el gallo. Eres el camino, la verdad y la vida. Y dice, yo iré a preparar lugar para vosotros. Así que ustedes tranquilos, yo regresaré. Hermano, Cristo es el origen de la iglesia.
Amén. El origen no es un apóstol. El apóstol Pablo fue un gran hombre, Pedro fue un gran hombre, el apóstol Juan y todos los apóstoles fueron hombres que en su tiempo y en su momento Dios los utilizó. Y gracias a Dios, y gracias a que Dios los utilizó, este libro nos ha quedado, que son las palabras inalterables, inmutables, eternas, la palabra de Dios. Pero ellos, hermanos, ellos son tan humanos como usted y como yo, de manera que la iglesia no fue fundada no fue fundada por los apóstoles, sino fue establecida por el mismo Jesucristo. Los apóstoles fueron colaboradores, fueron personas que Dios escogió para llevar a cabo una misión específica en su tiempo. Amén. Amén. Repito, los apóstoles fueron personajes que Jesucristo escogió para cumplir una labor específica en el tiempo. Y cuando ellos murieron, hermanos, los apóstoles como tales desaparecieron. Desaparecieron. El canon de la Biblia fue cerrado. Ese molde se quebró, desapareció. Que existan los ministerios apostólicos, yo creo. ¿Y qué significa apóstol? Apóstol significan servidores, enviados. En otras palabras, tendríamos que decir, realmente si nos ajustamos al término correcto, apóstol significa enviado. En otras palabras, son los misioneros. Esos son los apóstoles. Lo que pasa es que la Reina Valera se quedó corta y no supo traducir correctamente el término. Amén. Pero la iglesia no la establecieron ellos, sino Jesucristo. La iglesia no es una instalación humana, no se debe a ninguna organización o bandera o línea política. No, que la iglesia, el lugar secreto, le pertenece al pastor Tomás y a la pastora Mary. No, hermano, esto no nos pertenece a nosotros. No, que le pertenece a Nubia, a Claudia, a Julia, a la hermana, a todos los... No le pertenece a nadie. Jesucristo es el dueño de esta iglesia y no le pertenece a ningún partido político. Por eso que nosotros somos una asociación, somos, además de una asociación, además de una iglesia, somos una asociación apolítica. Que si alguien nos quiere ayudar, gloria a Dios, pero nosotros no vamos a negociar nuestros principios. Bueno, le vamos a ayudar con unos, ¿qué les parece unos 20.000 euros? Le vamos a dar 20.000 euros. Denos el número de cuenta, pero sí. Los 20.000 euros, es más, además de los 20.000 euros, le vamos a entregar un edificio. Pero con la condición, porque usted sabe, ahorita hay muchos homosexuales que se quieren casar entre ellos, y si alguno de ellos quiere casarse, usted lo tiene que casar. Usted los tiene que divorciar, usted tiene que hacer esto. Nos quedamos sin los 20.000 y nos quedamos sin el edificio, aunque sigamos bajo las nubes y bajo el sol y con esta brisa tan hermosa y tan sabrosa, nos quedaremos pues. Amén. Pero no vamos a negociar nuestros principios, nuestros valores. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Amén. Entonces la iglesia tiene su origen ¿en quién? Quiero escucharlo de boca de todos. La iglesia tiene su origen en Jesucristo. La iglesia tiene su origen en Jesucristo. Amén. Él es la base. Él es la cabeza. Mire, vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios. No, como el otro decía, vámonos al libro de Galatas. Efesios capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene? Efesios 3, 9. Efesios capítulo 3, el versículo 9. ¿Lo tiene? Amén. Bien. Mira lo que dice la palabra, escuchen. Ajá. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. No ministerio. Del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría, el verso 10, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? La iglesia. ¿Y cuál es ese gran misterio?
ese gran misterio no es otro que la iglesia. Ese misterio que había sido escondido, estaba, ¿cómo se llama? Cubierto, no había sido manifestado todavía, se está refiriendo a la iglesia. La iglesia fue un misterio hasta que Cristo apareció. ¿Ahora? Hasta que Cristo apareció. Pero antes era un misterio. La iglesia no existía antes. Era el tiempo de la ley. Dios le había transmitido a los judíos, al pueblo hebreo, la palabra. Le había dictado leyes y mandamientos para que ellos, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como un reino de sacerdotes, transmitieran esa palabra y ese mensaje no solamente entre ellos, sino a todas las naciones. Pero lamentablemente los judíos, el pueblo hebreo, no cumplió su labor. Pero al final el propósito de Dios era levantar un pueblo perfecto que le adorase, no solamente judíos, sino también de todas las razas, lenguas. Ese era el plan de Dios, pero ellos no lo entendieron. Y un hermano me decía, pero ¿por qué Dios escogió un pueblo? Es que Dios no escogió un pueblo. Dios no escogió un pueblo. Dios escogió a un hombre que se llamaba Abraham. Porque si Dios escogió un pueblo, podríamos decir que Dios fue injusto. O, ¿cómo se llama? Como que hizo acepción de personas. ¿Y por qué no escogió un panameño que somos pura vida? ¿Por qué no escogió a los colombianos? ¿Por qué no escogió un ecuatoriano? ¿Quién estaba por aquí? ¿Por qué no escogió una peruana? Un peruano, un pueblo peruano, un pueblo colombiano. Sino que escogió un pueblo hebreo. Ay, Dios es Dios, Dios estará con ellos, no, es que Dios no escogió a un pueblo, Dios escogió a un hombre y de ese hombre levantó una nación. Entonces, cuando hablamos de misterio, cuando el apóstol Pablo habla de misterio, está hablando de la iglesia. Que estaba oculto, no se conocía, pero pasó el tiempo, hermano, y se cumplió la palabra y vino Jesucristo. Y a partir de Jesucristo, incluso cuando Cristo estaba en la tierra desarrollando su ministerio como el Hijo de Dios, predicando y haciendo señales, aún la iglesia no existía. Es más, les voy a decir algo que les va a quedar así medio raro, pero es verdad. Ni siquiera fue Cristo quien fundó la iglesia. Amén. Sino el Espíritu Santo en el día Pentecostés. Cristo la estableció, sí, Él dijo, yo establezco mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero aún la iglesia no existía. Él la estableció en los cielos y la estableció por palabra en la tierra, y Él mismo se constituyó. Yo voy a edificar meine, Nueglin, Manchauche. Yo es porque es mía, es mi iglesia, no es iglesia de fulano, de fulana, no, es mi iglesia, yo la voy a edificar. Y Él siguió predicando el evangelio, y luego que Él es crucificado, que Él es muerto, y que Él resucita, Él le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense allí, porque yo voy a enviar el Consolador, Él les va a capacitar a ustedes, y Él les va a mostrar cosas que ustedes ignoran. Pero quédense allí, tranquilo, yo me voy, pero yo voy a mandar mi Consolador, mi Paracleto. Y desde entonces el Paracleto, el Espíritu Santo, está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien tiene agua por ahí, por favor? Hermana Aurora, como siempre. Hermana Aurora, ya está capacitada, hermano. Estamos concluyendo, hermano. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana Aurora. Estamos en la conclusión. Ánimo. Ánimo, valor. Entonces ese misterio es la iglesia, hermano. Y cuando el Espíritu Santo, y lo vamos a tocar en los próximos mensajes, cuando el Espíritu Santo vino
sobre los que estaban congregados aquel día. Ahí, hermano, además de que fueron llenos, capacitados, ahí el Espíritu Santo funda de manera oficial la iglesia. Amén. A partir de allí, hermano, se funda la iglesia. Cristo la establece. Él dice, yo edificaré mi iglesia, pero esperen, será más adelante. Pero yo la voy a edificar. Y ahí, hermano, surge la iglesia. Y ahí el Señor le dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero él dice, pero no se vayan todavía. Imagínense, ¿cómo van a predicar el evangelio si no son nada? Todavía como aún no existen como iglesia. Existen como un grupo que fue dirigido por ellos. Pero él dice, pero no se vayan, quédense allí, porque todavía no son lo que yo quiero que ustedes sean. Primeramente tienen que ser investidos, tienen que ser llenos, y luego que son llenos, el mismo Espíritu que los va a llenar, Él les va a autorizar, y Él les va a establecer como lo que yo quiero que sea, mi pueblo. Y ahí, hermano, ahí se inicia la iglesia. Ahí se inicia la iglesia. La iglesia no es el continuismo del judaísmo, y ni se le debe identificar con la iglesia. Ahora andan muchos movimientos, creo que le llaman movimiento cristiano mesiánico, creo que es así, ¿no? Que ahora hay, mire, gente que no es judía, hermano, que es más chombo que no puede ser más chombo. Cholito de las montañas, somos panameños, hermano. Yo soy panameño orgullosamente. Usted, Lorena, usted es colombiana. Hermana Nubia, usted es colombiana, usted es de Bogotá. Usted es Medellín, usted es cachaca, paisa. Y cada uno tiene su origen, hombre. Y usted de sur, usted es ecuatoriana. De la costa, donde hacen el buen ceviche de camarón. Pero ¿qué pasa? Que ahora hay una línea, hay un movimiento que cristianos que son de su país de origen, ahora usan el gorrito de los judíos, se visten como judíos, se ponen un asunto de judíos, cantan como los judíos. Hermano, va a llegar el día en que hasta van a querer circuncidar a la gente. Ay, no. No, hermano, nosotros no debemos identificar a la iglesia con el pueblo judío. El pueblo judío es aparte. Dios trató con ellos en un tiempo. Ellos no obedecieron y vinieron las consecuencias. Y un día, cuando la iglesia se vaya, cuando el Señor se lleve a su iglesia, Dios va a tener un trato especial con Israel en la tierra. Amén. Va a tener un trato con ellos. Y no es que lo odiamos. No, son nuestros hermanos. Pero ellos son tan pecadores como usted y como yo. Y ellos necesitan reconocer que Cristo es el Mesías. Pero no venga ahora a meter en la iglesia que no, nosotros somos el Israel espiritual. No, nosotros no somos el Israel espiritual, hermano. Nosotros somos la iglesia, el misterio oculto que ahora ha sido manifestado. Y que nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Concluyo. Nuestro Señor Jesucristo quiere, hermano, que nosotros nos identifiquemos con Él en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección. Es necesario que nosotros comprendamos que estamos en Bruselas con un propósito. Amén. Aquí no estamos para perder el tiempo, tomando sol aquí como iguana. No, aquí deme agua, por favor. Para que le dé más fuerza. No, hermano, aquí estamos porque hay un plan y hay un propósito divino. Sí, Señor. Amén. Y todos los que nos miran, hermano, tienen que preguntar, ¿y estos locos quiénes serán? ¿Sí o no? La gente nos está mirando, usted no mira, no observa, la gente nos mira. Y allá atrás hay otros locos que están, como les dije, abrazando los árboles, dando pasos así a la piedra, que no sé qué. Pero nosotros tenemos algo diferente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Cristo vive en nosotros. Amén. Cristo está entre nosotros. Y que Él es el Señor y dueño de la iglesia. Amén. Sepa su lugar, hermana. Sepa su lugar, hermana. No somos cualquier cosa. Señor. Somos la niña de sus ojos. Amén. Y Él nos cuida. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir.
Volvamos a nuestras raíces. No andemos, hermanos, como locos, creyendo todo lo que se dice. No. Tenga discernimiento. Sea capaz de discernir, pero el discernimiento, hermano, se cultiva, se maneja. Ahí está, hay que manejarlo, hay que cultivarlo. Y cuando alguien le dice algo raro, usted mismo diga, uy, aquí hay algo raro, como la hermana Alexandra, que tiene auto. La hermana Alexandra va manejando el auto, ella va tranquila, ella está confiada en el sistema que hay en el auto. Y que uno necesita que se entiende, que dice, que le falta aceite el auto. Significa que si no le echa aceite, el auto se le puede quemar. Entonces, cuando nosotros cultivamos esa relación con Dios y vean cosas raras, cosas que no viene de Dios, una luz se va a encender en nosotros. Algo adentro nos va a decir, no, esto no está bien. Hay algo, habla muy bonito y todo, sí, pero hay algo que no encaja. Hay algo que no me convence, hay algo muy dentro. Esa es la voz del Espíritu de Dios. Recuerden, tenemos que volver a nuestras Raíces. Este tema lo vamos a seguir conversando, lo vamos a seguir presentando, porque en estos tiempos tan peligrosos, hermano, a mí me preocupa que muchos de ustedes no sean engañados. Y que venga alguien y le diga fácilmente una mentira y ustedes se la traguen. Y perdónenme, no estoy hablando que ustedes no conozcan la verdad, pero mi deber es preocuparme. Porque andan muchos por allí que dicen ser profetas y apóstoles y son embaucadores y mentirosos. Y usted tiene que estar preparada y preparado para enfrentarse a eso, hermano. Y usted tiene que volver a sus raíces. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.